Buenos días, queridos papitos de séptimo grado. Bueno, papitos, la profe Diana me comentó sobre la situación que se presentó con respecto al examen de cátedra. La verdad me siento un poco angustiada porque en el transcurso de este periodo yo he dado las clases con los estudiantes y ellos durante las clases no me han generado dudas. Algunos pocos que se han acercado a mí es para preguntarme o pedirme plazo para la entrega de las actividades después de las fechas porque se les han presentado algunos inconvenientes, sea de luz, internet o cualquier otro, el cual se les han brindado esos espacios. De verdad les pido que si ustedes tienen alguna duda o inquietud, pues lo más importante es que yo sepa cuál es esa duda y cuál es esa inquietud de manera muy específica. Y yo siempre los he invitado a comunicarse conmigo por medio de Teams. Es más, yo siempre les recuerdo a los muchachos en la clase que estoy en Teams desde las 7 hasta las 3 de la tarde y que me dejen los mensajes ahí si tienen alguna duda y yo apenas que tenga el espacio, con mucho gusto les respondo. Haciendo énfasis en el examen, voy a hacer la sustentación de este para que se den cuenta que sí está dentro de dentro de lo que nosotros hemos venido trabajando en este periodo. La primera pregunta habla sobre un derecho social y en consecuencia que también es un derecho de segunda generación. Este derecho social ya nosotros lo dimos en el segundo tema de este periodo, donde les monté en plataforma la sustentación de la clase, igual estuve con ellos de manera virtual y les hice el desarrollo de protección social o derecho social, a cuáles derechos teníamos, a cuáles derechos estaban emergidos o incluidos dentro de este. Y si ustedes pueden notar o pueden observar aquí en la pantalla, yo les estoy señalando con esto azul, dice el derecho a la educación y dentro de esta primera pregunta, un derecho social es o también considerado un derecho de segunda generación el derecho a la educación, perdón, no el derecho a la salud, el derecho a la educación, que aquí está y que se lo estoy señalando, el derecho a la educación. O como tal, también podían escoger, porque recuerden que el derecho social también impartía que la persona podía eh, dar su opinión frente a cualquier situación que estuviese ocurriendo o afectase. Quiere decir que esta persona podía también escoger el derecho a la libertad de opinión y expresión. Cualquiera de estas dos estaban totalmente correctas. El derecho al voto, a la vida y a un nombre van dentro de los derechos principales. O sea que no hemos hablado porque no hacen referencia a los de segunda generación, sino a los de primera generación. Por eso las opciones eran la A o la D. ¿Ok? En la siguiente, cuando hablamos sobre el juramento hipocrático, hablamos esto cuando en plataforma trabajamos lo que fue el derecho a la salud. Aquí está, ustedes lo pueden ver en la plataforma en actividades anteriores. Nosotros trabajamos lo que fue el derecho a la salud, que aquí está. Lo trabajamos a través de la siguiente actividad. Miren que se las estoy cargando de ahí mismo de la plataforma para que ustedes se den cuenta que la información sí se ha trabajado durante este periodo. Recordemos que estas actividades tipo ICFES no es la primera vez que la están realizando conmigo. Los niños están trabajando tipo ICFES desde que entraron al colegio Nuestra Señora de Nazaret. Pues la idea es que ellos, para el momento que realicen sus evaluaciones a final de 11 grado, estén bien trabajados desde esta parte. Considerando que es importante que ellos no vean las opciones de una manera subjetiva, sino de una manera objetiva. Quiere decir con esto que no puedo emitir mi punto de vista, sino que debo tener un punto de vista global frente a una situación en específico. Estoy esperando que cargue. Aquí está el derecho a la salud, que miren que nosotros los vimos. Déjenme, voy bajando. El derecho a la salud, le hago la definición de derecho a la salud, la característica y todos los subderechos que van dentro de esto, ¿cierto? Yo lo que hice fue que en vez de colocar exactamente qué es el derecho a la salud, por decirlo de alguna manera, les hago la pregunta en pleno sobre un ejemplo. El juramento hipocrático de qué habla sobre el médico, ¿verdad? Que tiene que tener, guardar, por decir, el secreto de la
de la parte histórica de la salud de una persona y que tiene que guardar silencio frente a esa situación. Si de pronto una persona tiene una enfermedad grave, según el texto, el juramento hipocrático, el médico no puede revelar esa información a otra persona porque eso estaría atentando contra su ética y buen nombre, debido a que esto es algo que ellos hacen, igual que los sacerdotes. Es lo mismo que yo coloqué en el derecho a la salud, pero no lo coloqué de manera específica, sino a través de un ejemplo. Entonces, con base en esta información, ellos debían responder, ¿verdad? Con base a la información. O sea, había que leer el texto para poder responder la información. Ahí les estoy definiendo qué es el juramento hipocrático. ¿Ok? Entonces, después de haber leído la información, yo voy y escojo la respuesta correcta, ¿cierto? Y la respuesta correcta viene siendo la A, que dice el compromiso ético del médico con su paciente, o sea, que él tiene que velar y resguardar la información histórica de su paciente, ¿verdad? Sobre cualquier otra cosa, porque para eso es el juramento hipocrático. En la siguiente pregunta habla acerca de un caso específico que yo les coloco en relación al gobierno. Eso lo hablamos en la actualidad, cosas que suceden. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo de la pandemia, cuando ellos me dieron el ejemplo de las situaciones actuales que estamos sufriendo a cuestión del coronavirus, que eso también lo trabajamos en clase. Entonces la pregunta se tiene en cuenta a lo que se plantea según la Constitución colombiana y lo que refleja realmente la ciudadanía, ¿cierto? Dice, después de una fuerte lluvia, el gobierno nacional despliega ayudas para atender a la población afectada. No obstante, los daños materiales y afectados a la vida y a la salud de las personas son muy grandes. Se hace un llamado a la ciudadanía para que aporte dinero y materiales y así poder brindar una mejor respuesta a la emergencia. ¿Qué quiere decir este texto? Que el gobierno nacional no está solucionando el problema que ocurrió con las lluvias, sino que le está pidiendo ayuda a quienes, a los ciudadanos, para poder solventar esta situación. Ahora, con base en esto, ¿qué dice la Constitución? Eso también lo hemos venido trabajando en clase cuando hablamos sobre la cuestión de la pandemia, cuando ellos me dieron los ejemplos de que el gobierno, es más, no sé si recordarán que les puse en una de las preguntas, ellos me tenían que crear una propuesta de cómo creían ellos que debería hacer el gobierno para ayudarnos en esta situación que estamos pasando. Y muchos me la dieron. Entonces, no les puse el mismo ejemplo, pero les puse otro que es exactamente igual, a la diferencia que el del ejemplo de la clase fue de la pandemia y este ejemplo fue de una temporada de lluvia. Entonces, teniendo en cuenta esto, que él refleja la situación del gobierno con los ciudadanos que están siendo damnificados, la incapacidad del gobierno nacional para atender la emergencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él no está solucionando nuestros problemas, sino que lo está haciendo a través de los mismos ciudadanos. O sea, está utilizando a los ciudadanos para poder solventar eso. Lo mismo que hicimos cuando estábamos hablando sobre la pandemia y el trabajo que hicimos escrito sobre eso, que también está en la plataforma y lo pueden regresar allá para observar que sí está. En la cuarta pregunta dice, durante las épocas de lluvia había muchas zonas rurales de Colombia que se inundaron, escuelas e interrumpieron los caminos para llegar a estas. ¿Cuál de las siguientes soluciones vulnera el derecho a la educación? También hemos trabajado el derecho a la educación y fue uno de los últimos que hemos trabajado. Aquí les estoy poniendo una situación polémica y ellos tienen que escoger de estas situaciones cuál es la situación polémica que más se acerca a ese problema. Y aquí sería la número D. Trasladar a los niños a escuelas no inundadas 2 veces por semana y reducir el número de horas de clase. Aquí esto es que le brinden los niños una solución a esta problemática. Y hay que descartar. ¿Por qué? Porque la primera dice, organizar esquemas de transportes para que los estudiantes vayan a clases en escuelas no afectadas por las inundaciones. Sí, ok, puede ser esta. Pero, ¿cuál es el problema? Si no hay vías, ¿cómo van a hacer, verdad? Para transportarlos por medio de carros, motocicletas, si no hay vías, si se supone que las vías están cerradas. La segunda, ajustar el calendario para incluir los sábados como días escolares y que no haya clases en las épocas de inundación. Puede ser también una respuesta. Pero, ¿qué pasaría? Que los niños no tuviesen los espacios de recreación con los padres de familia. Entonces, estas son
situaciones que los niños llevan a la vida cotidiana porque a ellos les pasa. Es como lo que estamos viviendo con la cuestión de la pandemia. Muchos me decían, me acuerdo yo que cuando hablamos sobre eso en clase, me decían, profe, eso es como cuando uno tiene mucha tarea y a veces no disfruta ni los fines de semana a pesar de que estemos encerrados. Y yo les decía, es verdad, es cierto, que entonces no podemos utilizar los fines de semana para trabajar cosas del colegio cuando también son para descansar y que ustedes se desestresen. Es más, me recuerdo yo que, no recuerdo si fue, y así sucesivamente. Recordemos que este tipo de preguntas, la idea es que el estudiante pueda eh, sacar una conclusión de manera general, no particular, o sea, no mi opinión personal, sino una opinión general sobre una situación en específica. La siguiente pregunta dice, ¿una comunidad indígena ha preservado su cultura durante los últimos siglos? Eso lo hablamos o lo dimos en clase cuando hablamos sobre el derecho a la cultura. Recuerden que no solo mencionamos el derecho a la cultura con referente a las diferentes representaciones culturales, sino también a la religión, o sea, a respetar las diferentes personalidades de cada una de las personas, no importando su raza, su religión, su sexo, etcétera. ¿Cierto? Que miren lo que está aquí trabajado el 20 de mayo. Y dentro de está la información que se trabajó, ¿ok? Que ellos mismos lo consultaron, ellos mismos me lo entregaron por plataforma en la cual a todos les fue muy bien. O sea, a excepción de obviamente el que no lo entregó, pero a la mayoría le fue muy bien en este trabajo. Quiere decir que sí está hecho y sí tienen claridad con respecto a esto. Entonces sigo sin entender, pues, por qué hacen referencia a que no está la temática relacionada con el examen, porque sí está. Y recordemos que el derecho a la cultura no solo habla sobre el derecho a la diversidad cultural, sino también a la diversidad en las religiones, a la diversidad de idiomas, etcétera, etcétera, porque eso fue lo que ellos me trabajaron en esas consultas que realizaron y que me entregaron. Luego me dice las palabras que son alusivas a los derechos trabajados en clase. Estas palabras alusivas a los derechos que hemos trabajado en la clase. ¿Ok? O sea que ellos tenían que escoger de esta cuál hacía más referencia a eso que hemos trabajado. Derecho, igualdad, salud, justicia, miedo, amor. O sea, entonces, en esta había una específica. Recordemos que ellos hicieron una sopa de letras y si ustedes comparan van a encontrar que estas palabras están en la sopa de letras. Solamente hay una que concuerda totalmente con la sopa de letras. Y como ellos mismos hicieron la actividad y me las enviaron, pues yo pensé que ellos iban a tener claro eso, porque se supone que ellos lo hicieron. Ellos mismos trabajaron las sopas de letras. Ahora, un ciudadano, este también es otra pregunta de comprensión con una temática. ¿A qué hago referencia? Al derecho a la salud que ya hemos hablado y que también esta situación la habíamos comentado en clase cuando algunos estudiantes me decían que que algunos hospitales no cumplían cuando hablamos de la pandemia, que no protegían a los ancianos, que no les brindaban una buena recurso de salud a algunas personas porque no poseían dinero o porque no pertenecían a una EPS específica, o algún estudiante, me acuerdo yo, que me decía que hasta las EPS se robaban el dinero porque a veces no le permitían a personas realizarse exámenes. Eso está, solo que no lo coloqué tal textualmente como está acá en la plataforma, sino que lo hice con un ejemplo y con base en el ejemplo ellos debían responder. ¿Ok? La misma pasa con la pregunta 8. Van a interpretar la imagen y con base en la imagen responder. ¿Qué derecho hace alusión? Al derecho a la salud. ¿Quién se lo está negando? Se lo está negando. Ahora, el punto aquí es quién debe hacerse responsable del derecho a la salud de las personas inmigrantes, de las que no pertenecen a nuestra nacionalidad. Es lo que ellos tienen que escoger. Pero ellos saben que el derecho a la salud no se le puede negar a nadie, porque no tiene en cuenta ni raza, ni religión, ni sexo, etcétera, etcétera. O sea que sí lo hemos seguido trabajando, pero desde un punto general, no específico. ¿Ok? ¿Qué es la intención de esto? No trabajar la temática textual, la idea es trabajarla con preguntas y con imágenes que ellos les permitan deducir de la información que ya hemos evaluado. En esta yo les coloqué el texto, es de interpretación. Le estoy dando el